Y bueno, pues a mí me corresponde, pues, digamos, pronunciar esta primera conferencia, que quiero plantearla como una especie de apertura, aparte ya de la apertura que ha hecho Francisco como director general de CISPAL, con respecto a lo que pretende y espero que sea este primer Congreso Iberoamericano de Investigadores en Publicidad. Bueno, este proyecto tiene una historia, como todo proyecto, y el comienzo de esa historia pues provino cuando yo hace exactamente año y medio más o menos yo me comprometí a participar dentro de los becas Prometeo dentro del proyecto que ha puesto en marcha el Gobierno de Ecuador con respecto a este llamado así, becas Prometeo. Bueno, pues yo aspiré a una de ellas y finalmente dentro de mi hoja de ruta, que se puede llamar así, o de mi matriz de planificación, quizá el punto álgido de ese plan consistía precisamente en organizar un congreso de investigación sobre publicidad desde el sur. Primero, ¿por qué investigar la publicidad? Bueno, la razón es muy obvia, porque la publicidad, aunque ya tiene, digamos, aunque sin remitirnos a la época de Éfeso, etcétera, etcétera, que es lo primero que me cuentan todas las historias de publicidad, sin remitirnos a esos inicios que hubo de la publicidad hace ya muchos siglos, porque está muy claro que en cualquier civilización comercial ha existido algún tipo de publicidad, eso es evidente. Pero bueno, yendo a tiempos mucho más recientes, lo cierto es que la publicidad está en gran medida por investigar. La publicidad está en gran medida por investigar. Es decir, no estamos evidentemente empezando, no estamos ahora descubriendo el Mediterráneo, porque hay un trabajo teórico e investigador importante, pero, insisto en ello, ese trabajo está todavía en sus inicios porque la publicidad, tal como hoy la entendemos y tal como la practicamos, es un fenómeno relativamente nuevo. Es decir, si cogemos una historia de la publicidad seria, y para mí la historia más seria de la publicidad que se ha publicado en castellano es la de mi colega Raúl Elizábal, catedrático de la Universidad Complutense, pues habla claramente de que la publicidad moderna, lo que hoy entendemos por publicidad, comienza cuando las marcas comienzan a tener presencia. Es decir, hay una diferencia cualitativa muy clara entre la publicidad que anuncia y la publicidad que yo personalmente denomino que enuncia. Es decir, la publicidad que en lugar de transmitir una información que ya existe, lo que está haciendo es construir esa información. Y en la medida que la construye, está a su vez construyendo el objeto de la publicidad, que en este caso es la marca. La marca es un signo, como todo semiólogo sabe, y aquí tengo delante de mí dos eminentes semiólogos que van precisamente a tener esta tarde un panel muy interesante. La marca es un signo. La marca evidentemente no existe antes de su enunciación. La marca es un ente inmaterial que existe en la medida que se construye. Bueno, pues dentro de esa construcción es obvio que la publicidad tiene una parte muy importante. Y eso significa que la publicidad da un giro de 180 grados o quizá más. La publicidad se inventa o se reinventa cuando realmente el objeto de la publicidad es construir marcas y no anunciar productos. Anunciar productos era algo muy sencillo, algo que se hacía pues sencillamente con la gorra, no exactamente así, se hacía pues muchas veces en la propia ventanilla donde se admitían en la prensa de la época, la prensa del siglo XIX por ejemplo, o anterior incluso, donde se admitían los anuncios, los reclamos o avisos, que era realmente como se llamaban en aquel momento. Bueno, pues llegaba un señor, decía, oiga usted, buenas, hola don Francisco, ¿cómo está usted? Y no me refiero a usted. Hola don Pepito, ¿cómo está usted? Pues nada, pues mire usted que vengo aquí, que quiero anunciar que quiero permutar una casa que tengo en la calle de Asticlo Díaz, por decir una calle de mi ciudad, Murcia, que ya no existe creo, ni siquiera esa calle. Quiero permutar una casa en tal sitio por lo que sea, por un otro bien, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Pues mire usted, dime usted los datos. Pues mire, se trata de una casa que está en la calle tal, tiene tal superficie, sus propietarios se llaman tal y cual, y bien,
Y entonces allí directamente se hace el anuncio. Ese lo escribe este oficinista, este administrativo, lo tarifa por palabras o por los milímetros que va a ocupar ese anuncio en la página del diario, que suele ser, por lo general, un espacio muy pequeño, lo pasa a caja, lo pasa a la composición, se imprime y se edita. Y eso vale, pues, 2,50 reales, por decir algo. Esa era la publicidad que se ha hecho durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, que ha dado lugar a anuncios muy curiosos. Por ejemplo, pues hace poco, una de las personas que están participando en la red de investigación sobre publicidad que yo promoví aquí en CIESPAL hace aproximadamente un año, pues ha descubierto anuncios publicados en la prensa ecuatoriana de 1830 y tantos, si no recuerdo mal, donde todavía se vendían esclavos. El comercio de esclavos existía en Ecuador, como se ha demostrado a través de ese anuncio, en los años 1830 y tantos. Bueno, pues se vendían esclavos, se vendían casas, se vendían lenocinio, etcétera, etcétera, como por ejemplo las pintadas que todavía se han conservado en Pompeya, por suerte de que esa ciudad se conservó de mala manera, por decirlo de algún modo. Esa era una publicidad, pero no es de la publicidad de la que estamos hablando. Esa publicidad, pues, es curiosa, nos permite, sin lugar a dudas, saber mucho sobre las sociedades donde se insertaba, porque está demostrado, y esto es algo que no me invento yo, que los historiadores y los antropólogos sociales han descubierto que una de las fuentes más significativas y más fidedignas para conocer una sociedad es precisamente la publicidad de la época. Porque en la publicidad de la época la sociedad se retrata, se reclama, se proclama tal como es, sin ningún tipo de, por decirlo así, de artificio. Y proclama, pues eso, que existe la prostitución, que existen los esclavos, estén legalizados o no, etcétera, etcétera. Todo eso lo proclama realmente esa publicidad ordinaria de la que estamos hablando, publicidad que anuncia. Pero llega un momento que la publicidad ya no hace eso. La publicidad ya no hace eso en la medida de que la publicidad tiene que construir marcas. La publicidad tiene que construir marcas. Eso es un giro cualitativo que se produce, pues, si queremos ir a los orígenes, se produce más o menos hacia el segundo tercio del siglo XIX, que tiene su primera manifestación en Estados Unidos, que es precisamente la potencia económica, en ese caso, que revoluciona los sistemas de producción existentes hasta aquel momento. Es decir, todo eso va unido con la llamada Segunda Revolución Industrial, no la primera, que tuvo lugar que se inició en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII, sino una segunda revolución industrial en la cual ya no se trata de producir, sino se trata básicamente de vender lo producido. Esa segunda fase significa que cambia prácticamente todos los planteamientos productivos y de consumo, por supuesto también, en el sentido de que pasamos poco a poco, o sea, de una forma paulatina, pasamos a la producción en serie, pasamos al trabajo en cadena y pasamos al consumo masivo. Son los tres hechos que caracterizan un cambio cualitativo de producción, de sistema productivo, de sistema de consumo y de sistema civilizatorio. Es decir, es un cambio radical. Bueno, pues ahí es donde es el momento o el periodo histórico en el cual hay que reinventar la publicidad. Esto se produce paulatinamente, es decir, quizá he dicho una fecha un tanto anticipatoria de lo que realmente sucedió. En aquella época es cuando comienzan a existir en Estados Unidos de América las primeras marcas comerciales que se venden, digamos, de forma masiva, es decir, porque ya existen unas industrias también masivas que producen en serie, de alguna manera, pero realmente el cambio básico, la forma como todo esto se engrana en un cambio productivo de consumo y civilizatorio, viene a ser hacia finales del siglo XIX y con la invención de nuevos instrumentos mecánicos como son el automóvil y como son lo que viene a continuación, que son los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Todo eso es realmente el entorno civilizatorio y el entorno productivo
que cambia, y de consumo que cambia, que crea una nueva publicidad. ¿Qué sucede en este caso? Pues que sencillamente la marca tiene que reemplazar al producto. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque si la producción sigue en las pautas anteriores, sencillamente los productos se deterioran y por consiguiente se reemplazan en el mercado en función de su valor de uso. Podemos, en ese sentido, retrotraernos a la teoría de don Carlos Marx, y don Carlos lo digo por respeto hacia la persona, en el sentido de que, pues bueno, pues es evidente que si alguien ha leído El Capital, aunque solo sea el primer tomo, pues sabrá que todo valor de cambio que se cotiza en el mercado está soportado por un valor de uso. Es decir, una cosa que no valga para un uso no tiene valor de cambio, no puede obtener valor de cambio porque no va a haber demanda de ese producto. Bueno, pues en definitiva estamos en ese sentido hablando en términos muy tradicionales que se compaginan mal con lo que sucede a partir de esa revolución tecnológica y civilizatoria que se ha conocido con el término de segunda revolución industrial. ¿Qué sucede ahí? Pues que el valor de uso ya no puede ser el requisito de la producción para que los productos se vendan en función de que se vayan gastando. No, surge una industria y un capitalismo, por decirlo así, devorador, que necesita reemplazar de una manera sistemática los productos que se lanzan al mercado. Y necesita reemplazarlo de forma sistemática a base de procedimientos artificiales. Es decir, ya no podemos esperar que el carro que fabrica cualquier fabricante, cualquier marca, por ejemplo el modelo T de Ford, ya no podemos esperar a que ese carro al cabo de X tiempo se desgaste, se estropee no sé qué pieza importante y haya que reemplazarlo. No, tenemos que originar procedimientos artificiales que aceleren ese cambio. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, uno de ellos, y uno de los más conocidos y de los más criticados por la opinión pública, es la llamada obsolescencia planificada o programada. Es decir, los productos se fabrican con un determinado tiempo de uso. No ya un valor de uso, sino un tiempo de uso que se le impone al producto porque ese producto lleva consigo un componente determinado mediante el cual ese producto va a dejar de funcionar y la reparación va a ser probablemente mucho más costosa que comprar un nuevo modelo. Esa es una de las características que entran en ese nuevo modelo de civilizatorio y de productivo, dentro del cual la publicidad ocupa ya un lugar muy importante. Hay mucho más. Hay concretamente pues, el hecho de, en fin, la producción en serie, el trabajo en cadena y fabricar lo que ha sido históricamente el consumo masivo. La producción en serie, bueno, pues es algo que proviene de la evolución de la propia producción. Pasamos poco a poco de la máquina herramienta que maneja una sola persona y que en definitiva tiene contacto físico con el producto. Pasamos de esa situación a una producción en serie, es decir, se producen miles de unidades de un mismo producto y además se lo hace en cadena. De tal manera que frente a ese dominio que tenía el trabajador individual con su máquina herramienta que dominaba el proceso productivo, se convierte en una pieza de una fabricación en el cual él solamente domina un aspecto muy determinado. Bueno, esto todos los que hemos visto la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, sabemos de lo que estoy hablando y creo que nadie ha sido capaz de hacer mejor una caricatura como esa de ese tipo de trabajo desmenuzado, trabajo que no tiene sentido y trabajo que simplemente se hace como una operación absolutamente rutinaria. El trabajador no se expresa en el trabajo que realiza porque su ocupación es puramente marginal con respecto a un proceso productivo que lo supera por entero.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es uno de los trucos o una de las iniciativas que cambian este sistema? ¿Qué hacen posible que este sistema funcione? Muy sencillo. Esto fue una de las grandes iniciativas del señor Henry Ford I, que fue, por una parte, un personaje muy extraño, muy curioso, porque fue, por una parte, filonazi en términos políticos y, por otra parte, fue un gran innovador en términos empresariales. Henry Ford I se dio cuenta de lo siguiente. Mire usted, si yo quiero que el invento del carro, el automóvil, funcione, dejémonos de experimentos que han hecho los fabricantes anteriores, vamos a fabricar de forma casi manual pequeñas series para que los ricos del pueblo se diviertan y vayan petardeando con su carro por el pueblo, asustando a las chicas, etcétera, etcétera. No, eso es un juego, eso no va a ninguna parte. Lo que tenemos es que convertir a nuestros trabajadores en los compradores de nuestros vehículos. Repito, lo que tenemos es convertir a nuestros trabajadores en los compradores de nuestros vehículos. Esta fue la gran innovación que revolucionó la industria, que revolucionó el capitalismo, en definitiva, y que dio lugar a lo que luego hemos llamado, de una forma más o menos aproximativa, sociedad de consumo, con un término bastante discutible, por otro lado. Pero bueno, en definitiva, se trataba de eso, se trataba de que en términos psicológicos, en términos económicos, Henry Ford tuvo los santas narices de doblar el sueldo que ganaban sus trabajadores. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Pero bueno, si precisamente el capitalista está siempre tratando de que el trabajador gane menos, porque su ganancia sea mayor. ¿Y por qué? Sencillamente por eso, por convertirlos en clientes, convertirlos en posibles compradores de sus coches. Y en segundo lugar, a nivel psicológico y mucho más sutil incluso, pues lo que hizo fue sencillamente que las expectativas de ese trabajador, fastidiado y hecho polvo apretando una tuerca en su cadena de montaje, se transmitieran al momento del consumo, se trasladaran de la producción al consumo. Entonces, las expectativas vitales, las expectativas psicológicas de ese trabajador se completaban de alguna forma o se complementaban frente a la frustración que experimentaba en la fábrica cuando salía de la fábrica, llegaba al lugar, al showroom o como se llame, donde estaban expuestos los automóviles y decía, ese es el mío. Y entonces, claro, ya había una compensación psicológica con respecto a la frustración que había experimentado ese trabajador en la cadena de montaje. Con lo cual, todos felices porque estamos compensando una explotación brutal en la cadena de montaje, en el trabajo físico del trabajador, frente a esa pseudo satisfacción que se le proporciona como consumidor. Porque hay que tener en cuenta que la satisfacción del consumidor hay que hablar en términos de pseudo satisfacción. Es decir, es evidente que cuando alguien se pone al volante de un carro, aunque sea el modelo T del año 1917 o 1907, pues disfruta. O sea, tienes la satisfacción de que puedes ir de un sitio a otro, no tienes que ir a donde te manda el conductor del tren o del tranvía o del tal, etcétera, etcétera. Dominas de alguna forma tu propia movilidad, que es una de las satisfacciones probablemente más importantes que puede experimentar cualquier persona. Pero hay que tener en cuenta diferentes matices. Primero, un matiz bastante significativo es que ese carro, el modelo T, que inventó Henry Ford, y que se empecinó en mantener sin ningún cambio durante, creo que fueron 17 o 27 años, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pues sencillamente era de 4 plazas. ¿Qué significan las 4 plazas que tenía el modelo Ford? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? ¿Qué puede significar que el modelo Ford tuviera 4 plazas? A ver, ¿quién se atreve a contestar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Perdón? Exactamente, modelo de familia. Se está prefigurando el modelo de la familia nuclear
estadounidense. La familia nuclear estadounidense debe ser compuesta por padre, madre, de sexos distintos, por supuesto, padre, madre y 2 hijos, a ser posible, rubios. Esto, evidentemente, no lo prefiguró Ford, porque no podía genéticamente determinar la composición de cada persona, pero la idea era esa. Y, de hecho, la publicidad que se hizo de los modelos del Ford T y de todos los modelos que surgieron a partir del Ford T automovilísticos, automáticamente eran padre, madre y 2 hijos rubios. El modelo estándar de la familia norteamericana, que luego se ha extendido a todo el mundo. De tal manera que hoy en día hay muchas mujeres orientales que quieren ¿cómo se llama?, redondear sus ojos para parecer occidentales. Hasta eso llega la influencia de esos modelos en los cuales la publicidad ha tenido un importantísimo papel a la hora de imponerlos. Evidentemente, en ese sentido, la publicidad no ha estado sola. La publicidad ha sido una parte de toda una industria industrial mediática, por llamarlo de alguna manera, en la cual, evidentemente, los medios de comunicación dependían de la publicidad y las industrias dependían de la publicidad que realizaban los medios. Es decir, tenemos ahí un triángulo que ha tendido sistemáticamente a aglutinarse cada vez más, de tal manera que hoy por hoy los dueños de los principales medios de difusión, utilizando la palabra de mi amigo José Enrique Finol, los principales medios de difusión mundiales son propiedad de empresas muy importantes, ya no son empresarios periodísticos, prácticamente han desaparecido del mapa, sino que son industriales. El último caso en Ecuador ha sido el periódico El Comercio, que ha sido vendido a un empresario mexicano, que yo sepa. Bueno, y en definitiva se hace un triángulo perfecto en el sentido que se alimenta cada vértice se alimenta el uno al otro, que consiste en que los medios conectan directamente con los grandes empresarios mundiales, los grandes empresarios que en definitiva están dirigiendo esa producción en serie dirigida a un consumo masivo y cuyo objeto es lo que Jean Baudrillard llamó a comienzos de los años 70 del pasado siglo consumidor fuerza productiva, y el tercer vértice de ese triángulo lo ocupan los grupos publicitarios mundiales que cada vez están más involucrados con los medios y con los fabricantes. Es decir, hoy en día, desde hace ya algunas décadas, los grupos de publicidad eran más o menos independientes, es decir, la profesión era el componente básico de esos grupos internacionales de publicidad, que ya existían, evidentemente, como Armand Matelar retrató en 2 libros suyos, La Internacional Publicitaria y la Publicidad, ambos libros de comienzos de los años 90, pero poco a poco han sido los grandes empresarios de conglomerados mundiales los que se han ido apoderando de esos grupos publicitarios, de tal manera que hoy en día esos 3 vértices de ese triángulo, medios, empresarios y publicidad, son prácticamente lo mismo. Hoy en día yo conozco a algunos, o a bastantes incluso, publicistas que han salido de la profesión, o sea, publicistas a nivel de dirección, que han salido de la profesión porque ya los criterios que imperaban en la profesión ya no eran profesionales, es decir, hacer publicidad, hacer buena publicidad de calidad, sino responder a las exigencias de los consejos de administración de las grandes empresas, que les exigen cada año pues, una rentabilidad determinada, etcétera, etcétera, y al final el publicista de raza, por llamarlo así, se termina asqueado y se va a lo que sea, a plantar patatas, a un huerto o a dedicarse a lo que le dé la gana, pero no a seguir haciendo publicidad. Yo conozco, repito, concretamente en España, bastantes casos de estas personas que les ha sucedido esto que estoy diciendo. Otros han tenido, iba a decir, la suerte de morirse al poco tiempo.
Es decir, no han tenido que aguantar durante mucho tiempo esa pérdida, sufrir, perdón, por la broma, esa pérdida de esa situación que ellos eran protagonistas dentro de la industria. Bueno, pues decía antes que si estamos con relación a un objeto nuevo, como es esta publicidad, pues resulta que esa publicidad de la que estoy hablando, esa publicidad que construye marcas, está en gran medida por investigar. Está en gran medida por investigar. No es que haya que empezar de cero, pero sí es cierto que todavía estamos en los primeros pasos, porque todavía existen muy pocos teóricos que hayan sido capaces, que hayan advertido o hayan asumido hasta el fondo este cambio de 180 grados que ha dado la publicidad. Ahora bien, ¿por qué investigar esta publicidad desde el sur? ¿Por qué parece que el sur es un lugar adecuado para investigar esta publicidad con mayor fiabilidad o con mayor fortaleza que en el norte anglosajón? Yo diría que la razón básica, para mí por lo menos, es la siguiente. La publicidad, esta publicidad de marca que estoy hablando, cuando este sistema empresarial, mediático, etcétera, se formó en los últimos años de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, el punto flaco estaba precisamente en los publicistas. Es decir, teníamos la industria, teníamos los medios, teníamos los procedimientos para trabajar, para producir en cadena, había habido toda una ingeniería mediante Taylor, etcétera, etcétera, que habían puesto en marcha todos esos procesos industriales, y la publicidad era el punto flaco. Es decir, no existían publicistas, no existían personas profesionales capaces de desarrollar ese trabajo. Entonces, la primera preocupación de esa gran industria, de ese gran complejo mediático-industrial al que me estoy refiriendo, consistió en fabricar desde cero publicistas, fabricarlos desde cero. ¿Cómo los consiguieron? Pues a base, en primer lugar, hubo algunos personajes emprendedores que vieron ahí una oportunidad y rápidamente se dirigieron a ese nuevo sector. Por ejemplo, el caso de todos los que han visto algún capítulo o otra serie completa de Mad Men saben a qué me estoy refiriendo. Es decir, gente ambiciosa, gente con energía, gente con tal, que vieron ahí una oportunidad de negocio, una oportunidad de desarrollar una profesión que otras oportunidades, otras profesiones más establecidas no les ofrecían. Hubo oportunistas, hubo gente con mucho talento, hubo creativos que en lugar de dedicarse a hacer pintura o yo qué sé, pues vieron ahí una posibilidad de realmente crear significaciones para las marcas, porque no hay que olvidar que el objetivo de esa publicidad no era ya anunciar productos, insisto en ello, sino crear significaciones para marcas que las diferenciara de forma artificial. Bueno, y entonces, pues, ya decía, el personaje de Mad Men parece que es un prototipo, incluso hay quien dice que el modelo real de ese personaje, de ese Draper, fue un publicista existente, realmente existente, que fue el famoso David Ogilvy, considerado como el publicista más conocido de toda la historia. Un publicista lleno de una serie de características muy peculiares, pero bueno, no podemos entrar en ello. En definitiva, había que construir de la nada y surgiendo de donde fuere profesionales con el suficiente ingenio, la suficiente falta de prejuicios morales y el suficiente arrojo como para iniciar una nueva profesión. ¿Qué dio lugar a esta situación? A que las universidades estadounidenses se dedicaron pura y exclusivamente a formar publicistas. Es decir, en lugar de considerar la publicidad como un nuevo sector de la actividad humana que había que investigar como cualquier otro, lo que había que hacer era formar, como digo, con toda urgencia publicistas.
¿Cuál fue la consecuencia? De que la universidad estadounidense y las escuelas de negocio, que también surgieron más o menos por la misma época, plantearon la enseñanza de la publicidad desde un punto de vista estrictamente instrumental. Estrictamente instrumental. Es decir, su misión era formar publicistas, insisto. En la medida que la profesión publicitaria fue sofisticándose y fue, digamos, abarcando nuevas especialidades, que es cosa que sucedió muy pronto, o sea, porque muy pronto la publicidad se diversificó en diferentes actividades, de medios, de creación, de ejecutivos de cuentas, de investigación, etcétera, etcétera, dio lugar a que esa enseñanza universitaria también se diversificara, pero siempre desde ese enfoque instrumental. Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Es decir, si alguno de ustedes coge en Google y el término Theory of Advertising, se va a llevar una sorpresa. Es posible que no encuentre apenas ningún término que responda a esa definición. La teoría de la publicidad no existe en inglés. La teoría de la publicidad no existe en inglés. Es decir, es algo que en todo caso existirá teoría aplicada a no sé qué aspecto de la publicidad, pero no existe un concepto, un término que responda a ese planteamiento. Es decir, para los estadounidenses en general, y por supuesto hay excepciones, pero para los estadounidenses en general, la publicidad es simplemente una actividad aplicada, que no necesita mayores investigaciones. Se trata sencillamente de aprender ese oficio en sus diferentes especialidades. Ahora, cuando ha surgido todo el tema de la publicidad interactiva, con mucho más razón, evidentemente, pues se trata de ir diversificándole la investigación, la formación de esos publicistas, de esos estudiantes de publicidad, con arreglo a cómo se va diversificando la propia profesión publicitaria. En el caso de la investigación, pues tenemos 3/4 de lo mismo o 5/4 de lo mismo, porque quizás más todavía. La investigación que se hace, no solamente en Estados Unidos, la investigación que se hace en general con relación a la publicidad es una investigación aplicada en la cual se invierten cada año muchos miles de millones de dólares en todo el mundo. Se trata de saber cómo piensa el consumidor con relación a una determinada marca, se trata de saber cuáles son los factores que pueden hacer que un producto determinado envejezca, etcétera. Se trata de saber en qué medida la imagen de una marca sigue vigente, etcétera, etcétera. Para todo eso existen en todo el mundo una serie de institutos, algunos de ellos muy conocidos y que en definitiva pues, se han convertido en empresas por lo general muy importantes. Algunos nombres, como digo, son conocidos prácticamente por todos y que hacen auténticamente investigación sobre la publicidad y sobre los elementos relacionados con ella, pero siempre partiendo de que se trata de aplicación aplicada al servicio de ese triángulo que antes me refería, es decir, fabricantes de productos de gran consumo, medios de difusión y empresas que están dentro del mundo publicitario. Bueno, pues cuando esto es así, la publicidad se investiga, como es obvio, la publicidad se investiga mucho, pero solamente son unos cuantos los que investigan teóricamente la publicidad. Hay casos muy curiosos, como por ejemplo, casos híbridos, por decirlo así, como por ejemplo cuando la inteligencia supera la función, como es el caso de un muy conocido español, ya fallecido, Jesús Ibáñez, que haciendo investigación aplicada, un tipo de investigación que ya no era un poco especial porque era investigación cualitativa y además inaugurando una nueva técnica que era el focus group, las reuniones de grupo, etcétera, que en definitiva implicaba pues, un planteamiento más psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jesús Ibáñez es autor de una serie de investigaciones aplicadas que superaron con mucho el ámbito aplicado en el que estaban planteadas. Muchas de ellas son inéditas porque son propiedad de los anunciantes que las pagaron. Pero las que se han publicado, algunas de ellas, por ejemplo, yo recuerdo una que hizo para una marca española
en la empresa en la que momento yo trabajaba, una marca de zumos de frutas, de jugos de frutas, que de jugo no tenía nada, era prácticamente artificio. Y entonces Ibáñez hizo una magnífica, un estudio estructural, porque Ibáñez era bastante estructuralista de formación, en el cual se veía cómo el producto jugo de naranja se iba alejando del producto natural naranja, de tal manera que al final terminaba por no haber ninguna relación entre la naranja y el signo de la naranja, que era el zumo, con una marca determinada. Bueno, pues eso para mí es un estudio de Jesús Ibáñez genial, que conozco porque trabajaba en aquel momento en la empresa que encargó ese estudio, así de sencillo. Bueno, pues el caso es que sea como sea, la investigación de la publicidad desde la ubre estadounidense está enormemente condicionada por los intereses de la industria. Y eso ha fagocitado a la universidad, que está, y no me refiero a cualquier tipo de universidad, me refiero a las universidades estadounidenses en su conjunto, y me refiero también a los journals que publican como producto muchas de esas universidades, o bueno, un conglomerado de ellas, etcétera, dentro de los cuales la gran mayoría de las publicaciones están referidas desde ese planteamiento interesado o aplicado que estoy hablando. También hay, por supuesto, excepciones. Algunos de los mejores pensadores, más brillantes pensadores que existen hoy en día sobre la publicidad son anglófonos, son de nacionalidad estadounidense o canadiense o inglesa. Es decir, que no es que estamos tratando aquí de hacer una especie de separación racial de unos y otros, no. Realmente algunos, pero son las excepciones, insisto en ello, son los que de alguna forma están contracorriente y los que han trabajado por su cuenta y al margen de las instituciones. Alguno de ellos nos hubiera gustado incluso que hubiera venido a este congreso, pero bueno, no ha sido posible. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que si partimos de que desde la óptica nórdica, desde la óptica anglosajona, es difícil investigar qué sea realmente la publicidad, y esa publicidad de la que estamos hablando, publicidad cuyo objeto es la marca y ya no el producto, desde la óptica americana, pues es probable que sea mucho más posible desde una nueva óptica, como puede ser la óptica del sur, porque partimos de la base de que el sur está menos condicionado por esos planteamientos a los que me refería. Es decir, por una parte, la publicidad de la que estoy hablando, en el caso del sur, el caso del sur al que estamos viviendo ahora mismo, es algo importado, es algo de alguna forma importado, algo que ha venido de fuera. Es un modelo que nos ha venido impuesto desde el exterior y que de alguna manera hemos asumido con más o menos reservas. Una prueba de esto que estoy diciendo es que si cogemos la lista de las 10, por decir un número, principales agencias de publicidad que trabajan hoy en día en Ecuador, el ranking de las 10 principales agencias, no creo que equivocarme cuando digo que todas ellas son parte de una multinacional publicitaria. Todas ellas, o no sé si hay alguna excepción, en este momento, son parte de una multinacional publicitaria. Se llaman, por ejemplo, una de ellas, si no recuerdo mal, Maruri Gray, por decir una agencia conocida, ecuatoriana. Es decir, Maruri es el nombre original y Gray ha sido el apellido que se han puesto cuando ha sido comprada por la multinacional Gray estadounidense. Bueno, entonces, de alguna manera, hay allí una especie de lucha interior, no sé cómo decirlo, una especie de algo que no encaja del todo porque son dos padres, o un padre y una madre. Es decir, no es una creación es ni hilo que vaya toda en la misma dirección. Hay una cierta resistencia y esto se ve muy claro cuando muchísimas agencias del sur juegan a los llamados truchos. El trucho es un término de origen argentino, que yo sepa, que consiste en que después de hacer las campañas para la marca X, no voy a decir nombres, o la marca Z, luego los creativos van y se divierten haciendo campañas para ellos mismos, campañas
que no tienen ya un objetivo de ventas, que son libres y que luego además son los que presentan a los festivales publicitarios, que suelen ser además las que consiguen premios para estas agencias. Entonces, este juego es una especie de liberarse de esa dependencia de la agencia multinacional. Vale, tío, tú me obligas a que yo haga 3 campañas al mes para el sopicaldo ese que tú tienes. Vale, lo hago. Pero luego yo me desahogo haciendo una campaña para mí, que es la que me gusta a mí, y donde expreso mis ideas y presento a los festivales, porque mi agencia me permite que los presente a los festivales. Bueno, ahí hay una especie de disonancia, algo que no encaja del todo. Pero es que además, si dejamos la publicidad, vamos a los modelos de consumo, que en definitiva es lo que fomenta la publicidad, también nos encontramos con ciertas disonancias. Es decir, por ejemplo, yo no he visto en otras ciudades, no he visto en ciudades europeas, o bueno, quizás sí con una cierta similitud, pero no exactamente tal cual, lo que sucede, por ejemplo, aquí en las calles de Quito. En un barrio acomodado como puede ser este, o el barrio de La Carolina, pues es totalmente normal, y todo el mundo lo admite, ver a mujeres y a veces familias indígenas vendiendo frutilla, vendiendo no sé qué. Es decir, un mercado paralelo absolutamente al margen de los mercados masivos que promueve la publicidad y que coexiste con los mercados tradicionales. Si vamos al centro histórico o a cualquier barrio popular de Quito, si salir de esta ciudad, nos encontraremos con que la venta a granel sigue teniendo una importancia bastante considerable frente a la venta del producto marcado, del producto con su marca, que se vende por unidades pequeñas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues es muy fácil en cualquier calle del centro histórico de Quito encontrar alternando ese tipo de tiendas. Es decir, una tienda que vende a granel arroz, no sé qué tipo de granos, etcétera, etcétera, junto a otra tienda que está vendiendo los últimos artilugios electrónicos. Bueno, pues esto también significa algún tipo de disonancia, con respecto a los modelos de consumo. Es decir, en definitiva, en mi opinión, todo esto manifiesta que existe un campo más abierto para investigar la publicidad fuera de los planteamientos instrumentales provenientes del norte anglosajón que los que existen allí. Porque allí la presencia de esa industria más mediática, publicitaria, etcétera, es mucho más impregnante. Aquí nos encontramos con recovecos, con atajos o con ciertas derivaciones que podemos aprovechar precisamente para investigar seriamente y con todas las de la ley esa publicidad que está, como decía antes, en gran medida por investigar. Realmente sabemos muy poco todavía con relación a esa publicidad que bueno, lleva ya un siglo existiendo, es decir, que no es ni mucho menos nueva, pero que todavía, insisto en ello, y por las razones que estaba dando antes, todavía tiene mucho por investigar. Yo diría que la investigación de la publicidad hecha desde el sur debe abarcar dos áreas o dos terrenos realmente importantes. El primero consiste en tratar de investigar a fondo y con todas las de la ley cuáles son los ámbitos que abarca el fenómeno publicitario. Es decir, para ello lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es desterrar ese atributo de banalidad que se le asocia a la publicidad. La publicidad es considerada por muchos investigadores sociales, muy serios, como algo, una especie de... Pasa exactamente así, pasa eso mismo, por ejemplo, en las facultades de Ciencia de la Información. En Madrid, la Facultad de Ciencia de la Información de la Universidad Complutense, de la que yo he sido profesor durante 20 años, pues la publicidad es el último mono. Los taxistas de Madrid conocen esa facultad como la Facultad de Periodismo. La Facultad de Periodismo. En segundo lugar viene la comunicación visual y al final, pero muy al final, la publicidad. Ah, sí, aquí se estudia publicidad. Ah, bueno, pero aquí, ¿qué sentido tiene estudiar la publicidad? Pues la publicidad es una técnica, es algo que se realiza, y hay muchos estudiantes de publicidad que dicen, pero hombre, ¿por qué estoy 5 años estudiando algo si lo que tengo que hacer es meterme en una agencia y en 2 meses ya sé el oficio, punto, ya está? Bueno, pues eso es la
autoridad, por decirlo así de algún modo, que se le da, en términos muy generales, estoy hablando, a la enseñanza por un lado y a la investigación de la publicidad. Por otra parte, hay también quien te dice, esto me lo ha dicho algún colega, no es que si tú estás investigando la publicidad, los colegas de las ciencias sociales te van a decir, tú te has vendido al sistema, porque tú estás estudiando algo que pertenece al sistema. Pues no, señores. Para desentrañar el sistema, mi punto de vista muy particular y que defenderé siempre que pueda, para desentrañar el sistema hay que estudiar a fondo la publicidad. Y hay que estudiarla en los dos niveles que antes empezaba a comentar. En primer lugar, hay que plantear que la publicidad es una presencia que está condicionando nuestra vida particular, personal, y la vida de las sociedades en las que estamos inmersos a todos los niveles. Es decir, la publicidad nos está condicionando en términos psicológicos. Nadie puede decir, cuando se dice, no, es que a mí la publicidad no me afecta. Mentira. Hay que llamar inmediatamente, poner el detector de mentiras en funcionamiento porque el señor o esa señora está mintiendo. O está mintiendo de forma inconsciente. Porque la publicidad, os lo juro, la publicidad nos afecta a todos. La publicidad nos afecta, querámoslo o no a todos, porque la publicidad, mucho más que mensajes aislados, consiste en lo que Umberto Eco dijo hace ya, pues no sé si 50 años más o menos, y que me recordaba el otro día mi colega y amiga Marta Pacheco, en el sentido de que un anuncio publicitario está apoyando al resto. Cada anuncio se apoya uno al otro hasta conformar una especie de mensaje único, que es el que nos transmite la publicidad en su conjunto y que significa, en definitiva, y que lo que dice en definitiva es consume, y ya como si quieres de segundo término, consume y cállate. Consume y cállate. Ese es el mensaje único y unánime que nos está transmitiendo cada momento la publicidad. En la medida que son 100 o no sé cuántos mensajes diarios, pues imaginaros que Goebbels está actuando ahí. Que Goebbels está actuando ahí con unas técnicas muchísimo más sofisticadas que las de Goebbels. Pero eso por una parte. A nivel psíquico está muy claro, pero es que además, a nivel social y cultural, la publicidad no es ni mucho menos una especie de adhesivo que tenemos por ahí. Para mí, quien mejor entendió y resumió esto que estoy diciendo fue el ya citado Jesús Ibáñez cuando se atrevió a decir que hoy en día la publicidad funciona en la práctica como la institución que está cohesionando a las sociedades actuales, a la llamada sociedad de consumo, sustituyendo a instituciones tan solemnes y tan prestigiosas, pero que han dejado de desempeñar en definitiva su papel aglutinador histórico, como fueron en su día la religión y la política. En el caso de América Latina habría que matizar esto mucho, esta afirmación, pero en general sí que se puede decir que la publicidad constituye ese cemento que nos aglutina sin ser consciente, sin ser conscientes de ello. Es decir, la publicidad funciona en la práctica como una especie de cemento social que en la medida que cada mensaje remite a los otros, nos está conformando. La prueba está, por ejemplo, cuando ha surgido alguna campaña publicitaria contestataria, y me refiero a las famosas que hizo Benetton de la mano del fotógrafo Libero Toscani en los años 90, la sociedad en general reaccionó frente a esa publicidad. Reaccionó, no le gustó, dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque estaban, en definitiva, perdiendo ese manto arropador, ese manto cohesionador que les proporciona la publicidad. Bueno, habría que hablar mucho más de ese tema, pero realmente no quiero tampoco extenderme demasiado del tiempo. Sí que quiero solamente indicar que aparte de esos efectos que la publicidad tiene en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida social, hay otro aspecto, yo diría, todavía más importante. Yo personalmente pienso que para entender y para diagnosticar y para sacar conclusiones con respecto al actual capitalismo que estamos viviendo,
hay que comenzar, o bueno, hay que, no sé comenzar, pero incluir en el análisis a la publicidad. Porque hoy en día estamos hablando, o tenemos que hablar, si queremos ser coherentes con los términos que utilizamos, tenemos que hablar de un semiocapitalismo cuyo núcleo es precisamente el signo mercancía, ya lo llamó Baudrillard hace muchos años, cuya expresión es la marca. Es decir, hoy en día estamos produciendo marcas y no productos. Y esto significa también un vuelco histórico que obliga, en mi opinión, por lo menos, y en la opinión de otros muchos, a pensar el capitalismo que estamos viviendo con nuevos ojos y desde nuevas perspectivas. Y en ese sentido, el estudio de la publicidad es fundamental dentro de ese dominio. Por todas esas razones, y partiendo de la base de que, de alguna forma, el norte anglosajón va a seguir durante mucho tiempo probablemente anclado a esa investigación instrumental de la publicidad, tenemos la obligación de aprovechar los huecos, los entresijos que nos permite el sur para avanzar seriamente y con todas las de la ley en el conocimiento, en la investigación de la publicidad. Y esa es la razón por la cual estamos promoviendo como digamos, culminación ideal de este congreso la constitución de esa red iberoamericana de investigadores en publicidad a la cual se refería hace un rato Francisco y que va a ser, como repito, uno de los objetivos claros y precisos que vamos a intentar durante estas jornadas, durante estos 3 días. Muchísimas gracias.